Hola, buenos días. Gracias a las personas que están conectadas en este momento con Festival. En este momento damos inicio al panel Colombia y el reto de ser carbono neutral en el 2050, en el que nos acompañan expertos de la AFD, de Expertise France, de docencia como Gustavo Vilches Chaux y María Claudia Díaz Granados, que es la directora del programa de Carbono Azul en Conservación Internacional. Va a ser Guión quien va a moderar este panel, entonces los dejo con él para que demos inicio a esta actividad. Muchas gracias por conectarse con Festiver. Muchas gracias, Juliana. Me presento, soy Guillaume Meissonier, francés, trabajo en un banco de desarrollo del Estado francés que se llama AFD, Agencia Francesa de Desarrollo. Y pues somos socios del festival que apoyamos desde hace muchos años, que nos parece una iniciativa espectacular y pues en este marco quiero agradecer al festival por tener la oportunidad de tener esta discusión sobre un tema tan complicado como la carbono neutralidad. Y pues todos vamos a hablar más o menos de la necesidad de cambiar el mundo, nada más, en una hora. Tengo 15 años trabajando sobre temas ambientales, de transición ecológica. No es mucho, pero es suficiente para saber que estamos muy lejos de la sostenibilidad. Hay mucha información, anuncios sobre cambio climático. Incluso el mismo presidente Duque, en una cumbre sobre cambio climático en 2019, anunció que Colombia intenta ser carbono neutral al 2050 como compromiso de país. Y pues nos pareció interesante en el marco del festival organizar esta discusión, este conversatorio con especialistas para entender mejor qué hay detrás de este anuncio y de qué se trata, cuál es el orden de magnitud del desafío. Me alegra tener hoy un panel de especialistas, como te dije. Gracias a ellos por haber respondido un sábado por la mañana a esta invitación. Sé que algunos están en clase, otros en viaje, entonces muchísimas gracias. Ustedes son expertos del tema, vamos a tratar de no hablar como expertos, de hablar de manera concreta, sintética, porque no tenemos mucho tiempo y muchos temas que tocar. Sin polémica, si podemos, pero tratando de informar y de compartir visiones, digamos. Y ojalá logremos a dar ganas a las personas que nos escuchan o que van a visualizar el video después en YouTube, de informarse, de actuar en su vida, su trabajo, voto, para tomar en cuenta el cambio climático. Entonces, hoy tenemos en este panel a María Claudia, que es una experta en temas marino-costeros, directora global del programa Carbono Azul de Conservación Internacional. Pues estoy muy feliz de tenerla en este panel porque muy a menudo cuando hablamos de cambio climático hablamos de energía y bosque. Pues María Claudia, buenos días. ¿Qué es esto de Carbono Azul? Buenos días, Guillermo, y qué bueno compartir este panel con todos ustedes. Me siento muy honrada de haber sido invitada. Creo que vamos a tener una discusión muy interesante y algo que hemos estado tratando de promover desde diferentes instituciones, no solo en Colombia, sino en el mundo, es que la gente mire un poco más hacia el océano, hacia las costas. Nosotros somos un planeta azul, no un planeta verde. Y hemos dejado un poco de ver el potencial que tienen nuestros océanos y también el potencial que tienen en la lucha contra el cambio climático. Este tema de carbono azul es un tema muy innovador, se ha empezado a hablar muy recientemente de esto y es básicamente entender cuál es el potencial que tienen los ecosistemas costeros en ayudar a mitigar el cambio climático a través de la captación de gases de efecto invernadero que están en la atmósfera y que han sido básicamente resultado
de las actividades antrópicas, de las actividades humanas, especialmente bosques de manglares, por ejemplo, pastos marinos, que son esos pastos que se encuentran en la playa y que a todos nos molestan. Ahora cuando entren en las playas digan, qué rico que estoy en una pradera de pastos marinos, y también las marismas. Esos son los principales ecosistemas de carbono azul. Gracias, María Claudia. Tenemos también en este panel a Javier Mendoza, amigo mío también, biólogo, especialista en políticas públicas vinculadas a biodiversidad, cambio climático, y también coordinador de una iniciativa del gobierno colombiano para desarrollar una estrategia de cumplimiento con el Acuerdo de París, que se llama la E2050. Javier, en un minuto, ¿qué es la E2050, la estrategia? Pues Guillón, muchísimas gracias al festival por la invitación y a Gustavo y a María Claudia por compartir este panel. La E2050 es un instrumento de política pública que busca orientar la acción de cambio climático de Colombia poniendo una meta de dónde debemos y dónde queremos llegar para que toda la planificación del hoy y del corto y el mediano plazo tenga ese norte claro hacia dónde queremos llegar, que es básicamente carbono neutralidad y resiliencia climática. Entonces es en principio un documento, pero ese documento debe traducirse en acciones y en relacionamiento con todos los instrumentos de planificación nacional y subnacional, privados y públicos, para que realmente logremos esa transición que estamos buscando y que esté en sintonía con el mundo. Pues muy oportuno para esta discusión. Y el tercer panelista es Gustavo Wilches. No sé cómo presentarlo porque él es escritor, conferencista, consultor, profesor. Más bien me dijo que él es exalumno de Terremotos. Entonces, pues, Gustavo, te cedo la palabra, 30 segundos, un minuto para presentarte. Pues muchas gracias, Guillermo, por la invitación, por invitarme a formar parte acá de este panel que va a ser muy interesante y en el que espero aprender mucho. Cuando tú mencionaste al principio que un grupo de expertos, pues ese es el calificativo con que yo me reconozco ahora, pero ex-perto, porque quizá una de las características que tiene este momento de la historia humana es que todo lo que pensábamos que sabíamos en este momento está relativizado. Y tenemos que reaprender muchísimas cosas, reconsiderar muchísimos conceptos, y creo que eso es algo positivo. Es decir, en este momento las arrogancias del saber están quedando completamente marginadas y es necesario acudir a los diálogos de saberes, y me parece que ese es un beneficio colateral, digamos, de esta crisis que por otro lado es tan grave, ¿no? Gracias, Gustavo. Pero primero, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la carbono neutralidad? ¿Qué es el cambio climático? Y podemos empezar por la ciencia, porque, pues no sé si todos lo saben, pero se publicó en agosto el último informe de un grupo de expertos, de científicos, el IPCC, el GIEC, que pues básicamente está mandatado por los gobiernos, 195 gobiernos, para hacer una síntesis de la literatura científica. Y pues su informe es enorme, pero el resumen que pueden encontrar en Internet está validado línea por línea, palabra por palabra, por los 195 gobiernos. ¿Y qué dice? Dice que el cambio climático es provocado por emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la actividad humana. Esta influencia es inequívoca, es decir, que ya no hay duda. Que el cambio climático ocurre, se observa, tiene consecuencias irreversibles, a veces dramáticas, y otros que aún podemos limitar. Eso es un gran desafío para la humanidad porque va a generar impactos sobre las condiciones mismas de la vida. Uno puede decir, pues hablamos de 3 grados, 5 grados, no importa mucho. Pues la verdad es que 5 grados es la diferencia entre el clima de ahora y el clima de hace 20.000 años, y hace 20.000 años el nivel del agua era 120 metros más bajo que ahora, era 5 grados menos.
y estamos hablando ahora de llegar a 5 grados más en un siglo, con todas las consecuencias sobre condiciones de sedentarización de la humanidad. Pues no nos podemos mover ahora con todas nuestras infraestructuras, temas de democracia, de conflicto, pues eso es muy grave. Y eso se vincula con las actividades de la humanidad porque se vincula con la combustión de energía fósil. Y vamos a entrar un poco más en el detalle durante esta discusión. Combustión de energía fósil y temas de deforestación, de degradación ambiental. ¿Ok? IPCC, este grupo de científicos, ¿qué dicen? Dicen que hay una necesidad de alcanzar una carbono neutralidad a partir de 2050 a nivel global, entre 2050 y 2100. Carbono neutralidad, ¿qué es? Es un balance, un equilibrio entre emisiones de las actividades humanas y aumento de absorciones, neto cero. Es un concepto un poco complicado, pero básicamente lo que hay que hacer es emitir cero emisiones de gases de efecto invernadero que están por todo lado. Y eso es el objetivo del Acuerdo de París, que se elaboró en 2015, pero que firmó también Colombia y muchos otros países. El Acuerdo de París no dice más que tenemos que llegar a cero emisiones netas de la humanidad. Y antes de hablar de este objetivo, me interesa su punto de vista, también muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo, sobre las consecuencias de este fenómeno de cambio climático aquí en Colombia. No sé por quién empezar, a lo mejor María Claudia, nos puedes resaltar rápidamente cómo se vincula este cambio climático a degradación en recursos marino-costeras en el océano, si estás de acuerdo. Claro que sí. Brevemente, porque además aquí todos somos expertos, entonces vamos a tratar de unir nuestras ideas de lo que hemos aprendido y desaprendido también. Creo que el cambio climático está teniendo un impacto directo en nuestras costas. Ustedes todos lo hemos vivido. Tenemos cada vez más huracanes, más eventos extremos. La erosión en las costas es aún mayor. El aumento del nivel del mar va a ser significativo en los próximos 10, 20 años, incluso en algunas zonas antes de esto. Y todo esto va a afectar el desarrollo urbano que tenemos en muchos de los continentes, en Colombia especialmente, nuestro Caribe está todo volcado hacia la costa. Muchas de las ciudades que tenemos hoy en día van a estar inundadas pronto si no hacemos algo para que realmente integremos a la naturaleza dentro de nuestro desarrollo, porque yo creo que esa ha sido la principal falla que hemos tenido nosotros como seres humanos. Hemos hecho una falla colectiva en no incluir a la naturaleza sosteniblemente dentro de todo el desarrollo humano, dentro del desarrollo económico, dentro de nuestra calidad de vida en términos generales. Y esa es una apuesta, es un cambio de mentalidad que tenemos que tener. Entonces los impactos van a ser significativos, algunas ciudades van a estar inundadas, va a haber mayor cantidad de inundaciones en otras, ya estamos viendo algunos de esos impactos en ciudades como Barranquilla, como Cartagena, que tenemos que empezar a construir espolones para que el mar no entre dentro de la construcción que ya tenemos. Cartagena en pocos años, sobre todo la parte de Boca Grande, va a inundarse, tristemente decirlo, pero tenemos que saber que eso va a ocurrir. Además se está hundiendo por la cantidad de desarrollo que tenemos. Y esto es una realidad, no estoy siendo catastrófica ni teniendo una visión apocalíptica como muchos de ellos creen, sino es una realidad. Entonces tenemos que ver cómo nos vamos a adaptar a esa situación. Y los eventos naturales, huracanes, como lo que tuvimos hace pocos años acá en nuestras islas, van a ser más frecuentes, van a ser más fuertes y desafortunadamente son consecuencias de lo que estamos teniendo hoy en día, que yo no lo llamo cambio climático, yo lo llamo crisis climática. Crisis climática. Gustavo, Sí. tú que eres un experto en riesgos en un país tan vulnerable a cambios de patrones de
temperatura, lluvia, etcétera, como Colombia, ¿cuáles son las consecuencias más graves que van a afectar al país? Pues mira, dos cosas, pero entonces comienzo con eso de un país tan vulnerable como Colombia. Realmente yo pienso que Colombia tiene una cantidad enorme de ventajas comparativas para adaptarse al cambio climático. Inclusive, afortunadamente, desde hace tiempo no oigo una afirmación que decían que Colombia era el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático. Y yo siempre me preguntaba si eso era un diagnóstico o era una meta de gobierno, porque uno ve cómo muchas decisiones del desarrollo van apuntando a deteriorar esas ventajas comparativas que tenemos. Y la diversidad de climas, la diversidad de etnias, la diversidad de culturas, el hecho de que todavía tengamos un porcentaje muy importante de población campesina, todo eso son ventajas comparativas. Pero lo otro, yo quisiera hacer una mención y complementar lo que decía María Claudia, en el sentido de que esta es una crisis irreversible, y eso es importantísimo, que ya haya un reconocimiento mundial de que es irreversible, de que lo que nosotros podemos hacer es aspirar a que se reduzca un poco la velocidad con que está aumentando la crisis, para que nos dé tiempo de un verbo que me gusta mucho, que es coevolucionar, que es transformarnos civilizatoriamente para poder seguir viviendo en ese planeta en que se está convirtiendo la Tierra. Yo lo comparo y digo lo mismo que María Claudia, no es algo catastrofista, es algo realista. Yo comparo este momento que está viviendo la humanidad como resultado de esa crisis complejísima, que es una combinación de la crisis climática con la pandemia, y no estoy hablando, y estoy hablando de la pandemia también cada vez hay más argumentos que muestran que la mutación del coronavirus es un resultado precisamente de una serie de actividades humanas muy relacionadas con la crisis climática también, y lo que eso ha generado a nivel económico, lo que eso ha generado crisis de gobernabilidad. O sea que creo que estamos en un momento único de la historia humana, quizá comparable al que vivieron los dinosaurios cuando el aerolito se estrelló. Y entonces ahí hay una cosa que a mí me genera optimismo, y es que cuando los grandes dinosaurios desaparecieron, fue la oportunidad para que los mamíferos, nuestros antepasados mamíferos, comenzaron a salir de sus escondites bajo las piedras y en las grietas, y comenzaron a coevolucionar hasta llegar a la especie humana. Y resulta que muchísimas digamos, de los gérmenes, de lo que en prospectiva se llama gérmenes de futuro, y lo que yo llamo las esporas de esporanza, de cómo puede ser ese mundo posible para que la especie humana pueda seguir formando parte de ese planeta. Esos gérmenes están en nuestro territorio. Hay una cantidad enorme de experiencias a todo lo largo y ancho del país que son marginales, que son de comunidades que han resistido contra toda lógica, digamos, y que han logrado sobrevivir contra toda lógica, todo tipo de amenazas, que en este momento, como la agroecología, por ejemplo, están tomando un sentido político en el mejor sentido de la palabra, importantísimo. Y que ¿qué es la agroecología? Y vuelvo y conecto con algo que decía María Claudia. La agroecología es una simbiosis, es una asociación de los seres humanos con los microorganismos del suelo, con el agua, con el clima en general. Y creo que esas experiencias que están a todo lo largo y ancho del país, y de la cual esto es un ejemplo, el desafío que tenemos es lograr que dejen de ser experiencias marginales, de comunidades marginales, y se conviertan realmente en políticas públicas. Entonces me parece que esa es una cosa bien interesante, entender que lo que está pasando no es transitorio, y que algo que me preocupa mucho, y que podemos volver a tomar ese tema más adelante, es que muchas de las soluciones que se están planteando para salir de la crisis es más de lo que la produjo. Entonces, eso me parece gravísimo. Y pongo simplemente un ejemplo, los famosos proyectos de los grandes puertos, por ejemplo, en Urabá, y que significan atravesar una cantidad de ecosistemas, deteriorar una serie de ecosistemas, pero que van a generar empleo, que van a generar reactivación económica. Eso es abrir más todavía la gotera, que nos hace cada vez más vulnerables. Gracias, Gustavo. Gustavo es un especialista de los paneles porque usa una pregunta para tocar todos los temas, pero alcanzó el toque de la esperanza que me gusta muchísimo. Gracias. No, y plantea temas muy importantes que vamos a tratar de desarrollar en esta discusión. Pero antes de pasar a Javier, quiero aclarar para la gente que nos escucha o en YouTube o en directo,
Se trata de una transición. Se trata de una transición porque el cambio climático es una consecuencia de lo que se llama ahora la grande aceleración en pérdida de biodiversidad, en contaminación, en pérdida de capital natural, en polución, y en un contexto en que la humanidad aumenta. Esta humanidad, esta cantidad de población que ha tenido hace un siglo más o menos acceso a una energía que duplica su capacidad de impactar el mundo, que es el carbono, el gas, el petróleo, la energía que está en todo lado, incluso en la comida que comemos, hay transporte, hay herramientas mecánicas, etcétera. En todo tenemos petróleo, tenemos energía. Y me parece que tenemos una gran confusión entre desarrollo y crecimiento. Y lo digo, crecimiento económico, lo digo de un punto de vista de alguien que trabaja en un banco de desarrollo, que necesita también interés, etc. Una economía que todos queremos crecimiento, muy bien. Crecer de 2% al año significa doblar en 35 años. De 5% al año significa doblar en 15 años, doblar los impactos. Y la verdad es que ya hemos superado desde hace muchos años la capacidad de la Tierra de colectar nuestros desechos y nuestras poluciones y de proporcionar recursos. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos seguir creciendo económicamente al infinito, tocando el techo, las paredes de la caja en la cual estamos. La pregunta para ustedes es qué tipo de desarrollo es compatible con esas límites físicas del mundo. Es una pregunta súper complicada. Javier, perdón, pero te toca la pregunta. A lo mejor podemos regresar a de dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia y qué significa un desarrollo de Colombia compatible con esas límites físicas del mundo. Tienes un minuto. Bueno, en un minuto, ¿qué se puede decir? Yo plantearía que uno de los principales retos que tiene la humanidad en esta transición es que todavía no tenemos modelo económico y político que sea útil 100% para fomentar y sustentar la transición. Lo que hemos intentado es acomodar el socialismo y el comunismo o el capitalismo y el liberalismo a esta situación de crecimiento sostenible. Y quizá por eso rápidamente las recomendaciones del informe Brundtland en el 87 empezaron a desdibujarse al punto en el que el concepto del desarrollo sostenible ha venido pasando de moda. Y entonces hemos tenido que buscar otras palabras para describir lo mismo. Yo creo que estamos ávidos de tener un nuevo modelo económico y político que realmente nos sirva, quizá tomando lo mejor de los modelos anteriores para crear algo nuevo que realmente sea congruente con el crecimiento que tenemos que tener ahora en un mundo bajo en carbono, en un mundo con menores riesgos por cambio climático, un mundo que tenga que construir mayor resiliencia, ¿no? Y esa resiliencia está sustentada en el aprendizaje, ¿no? Si el territorio no aprende, si el territorio solamente responde, pues obviamente no hay realmente esa coevolución o ese proceso hacia la coevolución del que muy bien hablaba Gustavo y que uno puede ver en territorios ancestrales como los arrozales filipinos, por ejemplo, ¿no? Unos momentos o sea, unos paisajes que uno no puede creer, ¿no? Esa simbiosis humana naturaleza que costó mucho tiempo, mucho ensayo-error, pero que muestran que en algún momento sí es posible y que por supuesto nos ponen a nosotros el reto de cómo hacemos coevolutivo un paisaje urbano. Y eso claramente es un gran reto tecnológico, científico, conceptual y que ante todo es extremadamente interesante, ¿no? Y para no quedarme con el tema de lo de las emisiones, yo lo que aportaría,
¿no? A lo que muy bien María Claudia y Gustavo dijeron, y también por supuesto entendiéndome como un experto, es que con el cambio climático hay que entender que no solamente son las variables rápidas de los fenómenos climáticos extremos, que son los que llenan titulares de prensa, sino que también hay unos cambios graduales, progresivos, lentos, pero absolutos, y ese es el grueso del cambio climático. Y el mejor ejemplo quizá lo podemos ver todos los habitantes de lo que en Colombia alguna vez llamamos tierra fría, ¿no? Bogotá, Tunja, en donde una cosa es ver las fotos de los abuelos en los años 30 con sus ruanas, con sus sombreros, con sus abrigos, y ver la Bogotá, ver la Tunja, ver la Popayán de hoy, en donde la vestimenta nomás nos habla de cómo ha cambiado el clima y de cómo hemos venido acomodándonos, respondiendo, quizás sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Entonces eso cuando lo llevamos a los sectores productivos, a los sectores extractivos, tenemos es que hacerlo consciente para que realmente las soluciones se hagan conscientes y se hagan de alguna manera una práctica habitual. Pues vamos a hablar de esto un poco después, pero antes me gustaría hacer una pregunta a Gustavo, justamente vinculado a esto y a mi pregunta de qué tipo de desarrollo sea compatible con esas límites físicas. Entendemos, pues espero que todos hemos entendido que no es culpa de algunos, es responsabilidad de todos. Es responsabilidad de todos porque todos contribuimos. A veces, pues, los que tienen más impacto sobre el mundo un poco más, pero todos tenemos que cambiar. Y aquí algunas personas en Colombia pueden pensar, pues, Colombia no contribuye mucho a este tema de las emisiones porque tendremos que contribuir al esfuerzo global, a este 100%. Pues la verdad, y me parece que Gustavo, tú nos puedes aclarar este tema, la verdad es que hay muchos co-beneficios a salir de esta visión del desarrollo que es una visión extractivista, una economía lineal, una destrucción del capital natural. ¿Cuáles son esos beneficios para un país como Colombia de contribuir al esfuerzo global de limitar las emisiones? Mira, hace unos, no se me acuerdo si días o meses, escribí un artículo que se llama ¿Por qué recomiendo no vender un riñón en este momento? Y era referente al tema de la minería en el páramo de Santurbán. Y entonces decía, en este momento donde todos, de una u otra manera, pues también en parte de la crisis es la incertidumbre económica, alguien puede llegar y decirte, oiga, le tengo el negocio de la vida. ¿Cuál es? Le conseguí un cliente para un riñón. Dice, pues, ¿cómo va a vender un riñón? No, pero si le queda el otro, no. Es que en este momento necesitamos tener todo nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico, que es todo nosotros completo. Y si tenemos un riñón sano, no hay ninguna plata que lo reponga. Y entonces aquí hay un concepto que a mí me parece importante y es el de identificar los irrenunciables. ¿Qué son todos esos, digamos, esos bienes, entre comillas, esos assets, como diría en Negociables. inglés, del territorio, a los cuales no podemos por ningún motivo renunciar, porque son los que nos permiten precisamente mantener la esperanza de coevolucionar para adaptarnos a o para poder convivir con los efectos del cambio climático? Y entonces ese es digamos, todo lo que apunte a proteger esos irrenunciables y a fortalecerlos. Entonces, por eso cuando yo ponía el ejemplo de este puerto que va a afectar una zona que quizá muy poca gente sabe que Urabá es uno de los sitios de mayor biodiversidad de la Tierra, eh, ahí no se puede hacer nada que lo afecte, nada que lo afecte, y cuando hablo de territorio hablo de comunidades locales y hablo de biodiversidad local y hablo de todo eso. Entonces, me parece que ese es un punto importantísimo. Y lo otro, para ir avanzando hacia tu respuesta, es, yo desde hace varios años tengo un blog que se llama Aguaceros y Goteras, y entonces, digamos, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es una estrategia necesariamente global para reducir el aguacero, es decir, para reducir los fenómenos, las expresiones más evidentes del cambio climático, de la crisis climática. Pero las goteras son todos esos huecos que tenemos en el techo
que hace que no solamente seamos vulnerables a la gran tormenta, sino al aguacerito de todos los días, que antes era una bendición y que hoy se está volviendo una amenaza. Entonces, a mí me parece que contribuyamos perfectamente, cada uno haga lo posible por reducir su aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero. Si Colombia logra llegar a esa meta de reducir el 51% perfecto, pero yo creo que ese aporte es un subproducto de un producto principal, que es fortalecer el territorio. Fortalecer el territorio, y aquí tiene algo que lo mencionó también María Claudia, es la deforestación. O sea, el principal aporte de Colombia a las emisiones de gases de efecto invernadero es por la deforestación, por la destrucción de ecosistemas, por algo en el que ella también es experta, que es toda la destrucción de manglares, de todo esto que nos mencionó acá, de manglares, marismas, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros logramos proteger estos ecosistemas que son estratégicos, como es proteger también los páramos, como es proteger las selvas, contribuimos sí a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo más importante es que nos hace que nuestros territorios sean más fuertes. Los páramos, por supuesto, sabemos que están amenazados por muchas razones, pero un páramo, en la medida en que logre conservar su biodiversidad y su integridad, va a tener una capacidad de coevolucionar y de resistir, o por lo menos de aplazar un poco el tiempo en que el páramo pueda ya desaparecer, si es que no logra adaptarse totalmente. Pero seguramente, si hubiera unas condiciones generales, pues logra adaptarse, logra bajar, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo más importante es precisamente eso. La conservación de los manglares, la conservación de los humedales. Sandra Vilardi nos hablaba hace poco sobre eso. ¿Contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero? Sí, pero lo más importante no es solamente esa contribución, sino que fortalece el sistema inmunológico del territorio y le permite al territorio y le permite a las culturas de pescadores, a las culturas costeras, permite una cosa que en este momento a mí me parece de una gravedad enorme, y es que las culturas anfibias, los territorios anfibios de Colombia están perdiendo su anfibiedad. Y lo que antes no era un desastre, sino era simplemente el cambio de un ciclo en que pasaban de ser agricultores a ser pescadores y viceversa, en este momento se está volviendo un desastre también para esas culturas. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para recuperar esa anfibiedad de esos territorios? Esos son los desafíos. Y si de paso reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, maravilloso. Pero lo principal es tapar las goteras para poder aguantar, porque una cosa que sabemos desde hace tiempos es que no solamente nuestro territorio está inadaptado a las consecuencias de la crisis climática, sino inclusive a las consecuencias de la variabilidad climática. Muy bien. Lo que resalto es el tema del local, el territorio. Y en un mundo que acelera con la energía que usamos, en un mundo que se urbaniza y que pierde su conexión con el territorio, en un mundo que se mundializa, pues la respuesta a una parte de la respuesta a mi pregunta, que es un desarrollo compatible con las límites físicas, pues este desarrollo, como lo dice Gustavo, tiene que pasar por el local, por el territorio, por la conexión con la naturaleza. Tengo una pregunta para María Claudia. Y eso es muy difícil. Entendemos que hay que actuar, hay que cambiar el sistema, pero a nadie le importa reducir emisiones, la verdad. A la gente le importa mejorar su vida, mejorar su calidad de vida, lo llamamos diferentemente, felicidad, seguridad, incluso sueldo. Hay soluciones tecnológicas que la gente o las empresas proponen, incluso que pueden ser mitos tecnológicos, pero la verdad, si miramos el problema, es que necesitamos también cambios sociales, cambios de consumo, cambios que no vienen de la tecnología, incluso cosas que necesitamos dejar de hacer. Y eso es muy difícil y eso no se va a hacer si la gente no tiene una visión positiva del futuro carbono neutral frente a este futuro apocalíptico que empezamos a diseñar.
María Claudia, en tu experiencia en conservación internacional, frente a los desafíos que manejan con temas de los recursos del océano, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo se construye una visión positiva de un futuro donde se consume menos recursos? Y efectivamente esta es una pregunta difícil. Y creo que antes de contestarla, voy a retomar un poco lo que dice Gustavo, y es que tenemos que valorar mucho el territorio, las comunidades, y eso un poco se ha perdido. Creo que estamos en este momento en un punto clave en el que necesitamos cambiar la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de medir nuestros logros, porque hasta ahora todo ha sido basado en temas económicos y no le hemos dado valor de alguna manera a esa biodiversidad que es el sustento de nuestra economía y que debería ser el sustento de nuestra vida. Y es por eso que me voy nuevamente a las comunidades para contestar tu pregunta. Precisamente ayer estaba haciendo una visita a uno de los territorios anfibios de los que Sandra nos hablaba y que conjuntamente estamos tratando de, no digo salvar, pero de alguna manera tratar de restaurar nuestra Ciénaga Grande de Santa Marta, que es uno de los pulmones de nuestro país y que hemos venido o hemos visto que se ha venido deteriorando en los últimos 50 años y hemos puesto pañitos de arena, pañitos de agua, perdón, hemos puesto curitas para creer que estamos haciendo un trabajo positivo y creer que estamos solucionando realmente los problemas cuando en el fondo, en el territorio, estos problemas están a flor de piel. Y me voy para allá porque a pesar de todos los inconvenientes, a pesar de que cada vez esas poblaciones anfibias, ayer estaba en Nueva Venecia, por ejemplo, en donde hay 500 casas palafíticas. En esas casas viven 2, 3 familias en cada una de ellas. El acceso a telefonía celular es muy limitado. La luz también es limitada. El acceso a agua potable es casi inexistente. Les toca comprar para que en cisternas les lleven el agua potable. Y sin embargo hablaba con una señora y ella me decía que ella no se iba de ahí, que ella era feliz con eso poco que tenía, porque así llevaba viviendo 50 años, así había criado a sus hijos, los hijos viven en la naturaleza y han estado rodeados de la naturaleza, que ha cambiado, que a ella le gustaría tener las cosas que tenía antes, que hoy no es posible, pero que eso lo hace feliz, esa la hace feliz, esa situación. Y eso no es lo único que he visto, lo hemos visto en muchas otras comunidades, no solamente en Colombia, sino en otros países, en Filipinas, en Indonesia, en otras geografías en donde vivimos situaciones similares. Y creo que es una enseñanza para todos nosotros. Tenemos que irnos a lo básico de alguna manera. Nosotros estamos hoy en día acostumbrados a la comodidad, entre comillas, de nuestra casa, a ser totalmente consumistas. Sale un nuevo celular, inmediatamente vamos y compramos el nuevo, pero sin saber que el nuestro todavía tiene un par de años de vida. O tenemos que comprar el último modelo del horno microondas o de la fritadora de aire porque sencillamente es la moda, cuando realmente quizás esa no es la respuesta. Entonces tenemos que cambiar de formas de pensar, de formas de actuar y de formas de vivir. Y yo esto lo digo siempre a mi familia, en mi casa, tratamos de ser en lo posible lo más responsables y más amigables frente al medio ambiente hasta donde se pueda. Entonces es partir desde el usar jabón biodegradable, que te cuesta más, sí, te cuesta más, pero haces un bien. El no usar o no comprar botellas de plástico, llévate tu tarrito. El tratar de no usar tanta energía. Si tienes un sistema solar, yo sería feliz pudiendo instalar en mi apartamento sistema solar. No me lo ha permitido la administración y estoy haciendo un proceso para que me lo permita, porque son cosas que deberían ser naturales. Entonces yo creo que ese cambio es importantísimo en este planeta que está
creciendo, creciendo de una manera no controlada. Y yo creo que ese es el principal problema. La demanda de los servicios que la naturaleza nos ofrece no es suficiente para la cantidad de población que tenemos en este planeta. Y ese es un tema que pues amerita otro tipo de discusiones. La cantidad de población y, y lo que comemos de territorio, de recursos, de energía, etcétera. Estamos Exacto. como unos ogres. La coherencia individual, colectiva, a nivel de un estado, a nivel de un territorio, es muy difícil, pero necesitamos pues ir hacia esa coherencia, digamos. Un mensaje muy importante que resaltaste es el tema de cambiar el medio de rastreo, de monitoreo del desarrollo. Y tú planteaste el tema de la felicidad, pues a lo mejor hay otros, pero sí, hay que poner más atención a lo que nos hace feliz que a lo que nos permite destruir más. Bueno, hablando de esto, y eso es para Javier, mira, primero para la gente que se unió un poco tarde a este taller, a esta discusión, estamos en una discusión sobre el tema de la carbono neutralidad, qué significa para Colombia. Gustavo nos mencionó un objetivo de 51%, es esto, es el objetivo, el compromiso de Colombia frente a las Naciones Unidas a 2030 en un documento que se llama la NDC, pero no importa, es un compromiso del país de llegar a disminuir el 50% frente a una línea de base sus emisiones, pero eso es la mitad del camino. El camino del que hablamos es un camino de largo plazo, digamos, que es llegar a cero, no reducir, llegar a cero. Y para llegar a cero hay 4 palancas, no hay más. Uno es la eficiencia energética, digamos, usar menos energía para satisfacer los mismos deseos. Okay. Otro es decarbonizar, es decir, usar energía, usar materiales que no emiten carbón, incluso cambiar la matriz eléctrica para desarrollar energía renovable que no emite carbón, ojalá desarrollándolo con low-tech y no con high-tech, porque el high-tech también contribuye al problema, pero esos son 2 palancas, pero esos 2 no son suficientes, y los que dicen que son suficientes es un mito. Y faltan 2 otras, y las 2 otras son las más difíciles, pero son las que van a tener el mejor impacto. El primero es la sobriedad, es decir, que vamos a tener que abandonar algunas cosas en un mundo con recursos limitados. Eso es la pregunta para Javier. Y el cuarto es lo que llamamos soluciones basadas en naturaleza, es decir, aumentar las absorciones. Pero es otra pregunta. Javier, en esos 4 palancas que tenemos en Colombia, de manera concreta, para la gente que nos escucha, ¿qué significa como cambios estructurales para Colombia usar esos 4 palancas en un Colombia carbono neutral después de 2050? Unos 3 ejemplos. Yo creo que antes que los ejemplos hay una reflexión previa, y es que, digamos, el mundo le está apostando, o sea, de alguna manera la visión del mundo finito relacionado con el crecimiento ilimitado de la economía es una de las tesis que viene a retar de frente a la economía circular, porque es de alguna manera la posibilidad de usar y reutilizar los materiales que ya tienes metido dentro de una cadena de producción, sin la necesidad de seguir estando extrayendo y extrayendo y extrayendo de la naturaleza, que es lo que nos ha traído hasta acá en un modelo lineal.
Entonces ahí hay también un primer reto paradigmático muy interesante, ¿no? De hasta dónde realmente el avance en la circularización de todos los renglones de la economía nos puede llevar a unos niveles de bienestar insospechados que estén sustentados en la reutilización de los materiales y en la generación de nuevas oportunidades para otras personas y otros negocios, ¿no? Que al día de hoy no existen. La eficiencia yo creo que es algo que de alguna manera se viene hablando hace mucho tiempo porque incluso la manera como se construyen acueductos, ¿no? O sea, desde el diseño mismo sobre planos ya están contando con una cantidad de agua que se va a perder. Entonces, obviamente, en la medida en que los diseños te permitan hacer un uso 100% de todos los recursos, ¿no? Del agua, de la energía y demás, pues por supuesto eso también puede empezar a repotencializar unos avances insospechados que, claro, al día de hoy, cuando lo miramos con nuestra perspectiva de lo que tenemos y de lo que ha pasado de aquí para atrás, parecería que no es posible. Pero no tiene por qué no ser posible. Cuando uno mira tantas opciones de pilotos tecnológicos que en este momento están como pilotos, pero que claramente nos están demostrando es que la tecnología sí existe, o que la alternativa sí existe. Y parte de la reflexión inicial que quería hacer es que retomo unos elementos que tanto María Claudia, Gustavo y tú, Guillaume, han planteado. Y es que básicamente, si nosotros no ponemos unos rieles de articulación, coordinación y coherencia en las acciones de política pública privada, de política pública y privada, y si esa coherencia, esa articulación y esa coordinación no se expresan en la gestión territorial para la construcción de lo que Gustavo suele llamar los territorios seguros, va a ser imposible que realmente tú logres transformar realidades y te quedes solamente con un poco de proyecticos piloto, ¿no? Y te quedes con un montón de experiencias bien intencionadas, pero que al final del día no se traducen en nada concreto. O sea, realmente toda la gestión del cambio climático, esa visión de largo plazo, tiene que materializarse en los territorios. No es el tema de sectores y territorios, es que todo lo que pasa en los sectores pasa en un territorio. Los sectores no flotan en el éter esencial. Los sectores tienen una realidad y una expresión territorial concreta. Y es el ordenamiento de los territorios, ¿no? Con buenos esquemas de gobernanza, con políticas públicas claras, articuladas, coherentes, como se construye este camino de carbono neutralidad, en donde estemos no preocupados por el fenómeno climático, sino por cómo trabajamos los elementos expuestos vulnerables, porque es ahí en donde tenemos la gestión. Y si logramos esa lógica, créeme que el camino está bastante asegurado, porque tenemos de aquí al 2050, al menos en Colombia, tenemos 7 gobiernos, 7 planes nacionales de desarrollo, 30 versiones del presupuesto general de la nación. O sea, hay muchas oportunidades. Entonces creo que realmente ese cambio de lógica va más por ahí que simplemente por concientizarse de algunos mínimos ajustes en unas políticas sectoriales. Bueno, entonces los tres están de acuerdo sobre el tema de que hay que trabajar a nivel del territorio, hay que fortalecer los territorios, muy bien, pero lo que nos dicen las cifras es que más de la mitad de la población mundial, casi en 2050, 70%, van a vivir en ciudades, van a vivir desconectados de los territorios. Entonces, ¿cómo arman, cómo rehacen esta conexión entre los ciudadanos que van a vivir en la ciudad y los territorios de los cuales hablan? Y esta pregunta es para quien quiera. Gustavo. Yo quiero porque yo soy descendiente del mono temático y ese es mi monotema. Y es que yo creo que un requisito absolutamente esencial para que Colombia pueda coevolucionar
para convivir en el nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra es una cosa, y lo decía María Claudia ahora, es la paz con la naturaleza, como requisito para la paz entre los seres humanos y viceversa, pero lo otro es transformar profundamente las relaciones entre la Colombia urbana y la Colombia rural, que en este momento son unas relaciones de parasitismo, porque los habitantes de las ciudades recibimos del campo una cantidad de cosas y lo que devolvemos es mínimo en relación con lo que recibimos. Y cuando hablo de la paz entre los humanos y la paz con la naturaleza, también hago referencia al hecho de que ese crecimiento desbordado de las ciudades, ese urbanocentrismo, esa especie de agujero negro en que se están volviendo unas ciudades más que otras, es el resultado también de la violencia a que están sometidas las comunidades campesinas, que la única oportunidad que tienen es irse a la ciudad, ya sea como resultado de la violencia armada, ya sea como desplazamiento o ya sea como resultado de la violencia estructural. O sea, cuando los jóvenes del campo no, la única opción que les da el modelo de desarrollo es la guerra, ya sea con el servicio militar, ya sea con la posibilidad de que se los lleven voluntaria o obligatoriamente a un grupo armado ilegal. Y entonces muchísimas familias tienen que huir porque pasa un grupo armado y les dice: usted tiene 4 hijos, la próxima semana venimos a ver cuál de los dos nos va a entregar, y la gente echa lo que puede dentro de unos costales, 2 maletas, y se viene a la ciudad a colgarse en sitios de alto riesgo o a meterse a las orillas de los ríos. Entonces yo creo que en la medida en que el campesino pueda ser, pueda ser campesino, pero con calidad de vida, es maravilloso. Mencionaba María Clara su vivencia, la experiencia de Nueva Venecia, una comunidad anfibia increíble, y la gente, pues, digamos, sin acceso a celular. Y yo me acuerdo de haber tenido en la Ciénaga de Lorica una de esas como epifanías maravillosas, porque voy en una canoa, donde el muchacho que va impulsando la canoa con una palanca de pronto recibe una llamada por celular, y entonces le dice al que lo llama: sí, sí, espérate un momentico, le pasa la palanca a otro y saca de la mochila un computador y le pone un módem USB, y entonces le dice: espérate, sí, aquí ya me llegó tu correo, entonces ya te mando la información. Y yo decía, esto es una epifanía de lo que puede ser, de lo que tiene que ser Colombia. Y es que este amigo, sin dejar de ser pescador, agricultor, dependiendo de la época del año, tiene la posibilidad de conectarse al siglo XXI a través de su computador, pero sin renunciar a su condición anfibia y sin renunciar a su territorio. Y entonces ahí hay un desafío enorme, ahí hay un desafío enorme digamos, de transformar esa relación, de que las ciudades no sigan avanzando metastásicamente sobre los territorios estratégicos, sino que se le permita precisamente no solamente que los campesinos no tengan que seguir, seguir, digamos, siendo desplazados hacia las ciudades, sino que puedan volver otra vez a las ciudades. Y que, por ejemplo, vuelvo al caso de lo del Nueva Venecia y todas las poblaciones, las Bocas de Cataca y todos estos de la Ciénaga, en donde a uno le parece increíble lo que tú lo dices, están rodeados de agua por todas partes y no tienen agua potable, y no hay servicio sanitario. Y entonces aquí viene otro gran desafío: ¿cómo hacer que dotarlos de servicios públicos no signifique entonces que se valorice tanto su asentamiento, que tengan que irse entonces a alguna ciudad porque no pueden no pueden aguantar la valorización de su territorio? Y entonces eso me lleva a una cosa que tú dices: bueno, yo me voy metiendo por otros temas, pero sí me parece importantísimo cuando estamos hablando de la eficiencia energética y el cambio de la matriz energética. Toda agua es bendita, pero al agua bendita también hay que hacerle gestión del riesgo, porque uno se puede ahogar en agua bendita. Entonces, por ejemplo, a la energía eólica, a los campos de energía solar, a todo esto, hay que hacerles gestión del riesgo, porque sin gestión del riesgo pueden convertirse para una comunidad en un fenómeno tan grave como una hidroeléctrica o como una termoeléctrica puede volverse desplazarlos. Entonces, hay que hacer una enorme gestión del riesgo. A mí me preocupa cuando oigo hablar ahora, por ejemplo, del hidrógeno verde, y que la materia prima de donde se extrae pues es el agua, porque ¿cómo garantizamos que no le salga una demanda mayor al agua que prive a las poblaciones que tienen agua de su posibilidad de acceder a ella? ¿Cómo hacer, por ejemplo, que los grandes campos eólicos no se conviertan en una amenaza para las comunidades locales?
Con esto termino este punto, ahí hay una obligación también entonces de concertar, por ejemplo, con las aves migratorias y saber que si las aves migratorias resultan afectadas tarde o temprano, los humanos también. Es la necesidad de comenzar a volver a ese concepto de los bioindicadores y saber que si una especie animal resulta afectada tarde o temprano, los humanos seguimos en lista. Sí. Para la gente que nos escucha, porque a lo mejor van a ser muchos, ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno solo es un vector energético, no es una energía, hay que producirlo. Y para producirlo se necesita energía, entonces si se usa energía renovable, pues lo llamamos hidrógeno verde. Deforestación también. Hablaste de básicamente recolonizar el territorio o reinvestir el territorio. Pues sabemos que la presión sobre los recursos naturales y la presión de deforestación, pues también está vinculada a este tema de colonización del territorio. Y a nivel mundial, no es un tema de los que deforestan, porque se deforesta a nivel mundial. 80% nos dice el IPCC, es para agricultura, ganadería, para comer carne, para comer soya, para nosotros los que vivimos en las ciudades. Entonces hay muchas conexiones entre los impactos en el campo y lo que consume la gente en las ciudades. Y también con esta pandemia, pues hemos visto que el territorio urbano está menos resiliente a ese tipo de choques. Entonces, me parece que tú estás, sí, en una verdad que al final vamos a recolonizar el territorio, pero eso también va a generar muchos impactos que hay que manejar. Como no Perdón, tenemos... pero el Ah, término, lo que pasa es que el término de recolonizar es un poco confuso. Yo creo que es sobre todo permitir que las comunidades campesinas sigan siendo campesinas. Eso es fundamentalmente. pues mira, eso conecta muy bien, perdón porque tenemos tiempo limitado y sé que podríamos hablar 2 días de todos esos temas, entonces tengo que, como soy el moderador, yo escojo. Pero mira, me parece que tenemos 3 minutos más y hay un tema súper importante que se conecta con este, que no hemos tocado muy bien y me parece importante para la gente que nos escucha conectarlo. Es el tema de lo que ahora se está llamando la transición justa. Y básicamente es la coherencia entre los objetivos de desarrollo, de reducción de las inegalidades, de toma en cuenta de los perdedores de esas transiciones y el camino que el mundo quiere caminar, es decir, el camino hasta la carbono neutralidad. ¿Cómo? Pues si ustedes tienen ejemplos, adelante. ¿Cómo se traduce este concepto de transición justa en un país como Colombia? Yo tengo muchas ideas, pero más bien no soy colombiano. ¿Qué significa transición justa en Colombia? Javier, te veo sonreír, entonces adelante, tienes la palabra. Bueno, gracias. Mira, brevemente, transición justa para las personas que quizá no estén familiarizados con el concepto se suele aplicar principalmente a los temas de la fuerza laboral. Es decir, cuando se vienen todas estas transformaciones energéticas y demás, pues van a haber sectores de la economía que no queden tan respaldados y tan impulsados, ¿no? Como lo venían haciendo, y pues obviamente eso puede generar una crisis de empleos, porque pues van a ser sectores que ya no van a tener una representación y unos ingresos suficientes. Yo creo que precisamente ahí hay o sea, ese es uno de los más grandes retos que está enfrentando la humanidad. Tú dices, yo tengo unas ideas, pero no soy colombiano. Nosotros también tenemos algunas ideas y somos colombianos. Lo que pasa es que esto no se lo sabe nadie. Entonces, esto hay que empezar a construirlo desde ya. Los chinos dicen que no hay crisis, sino que hay oportunidades. Y realmente creo que es importante
que los diferentes sectores productivos empiecen a entender qué les viene pierna arriba, ¿no? O sea, qué es lo que puede pasar con el tema del cambio climático, por qué se habla de esto, esto no es una moda, realmente es un tema muy estructural de la supervivencia humana, y de qué manera puedo desde ya empezar yo como corporación, como empresa, como sector, como gremio, como asociación, a prever cuáles son mis escenarios del futuro. Porque no necesariamente significa que yo, empresa de petróleos, empresa de carbón, tenga que desaparecer. Yo puedo cambiar a otra cosa. Y por ejemplo, en Colombia tenemos un ejemplo muy interesante que hay que sentarse a analizarlo, y es la compra de ISA por parte de Ecopetrol. Independientemente del que se oponga y de lo que sea, es una cuestión bien interesante, porque es la empresa de petróleos que se está asegurando una empresa de producción eléctrica. Porque la transición energética, al menos en el modelo que tenemos actualmente, habla de que la electricidad puede llegar a convertirse en el principal combustible del mundo. Y la empresa que hoy maneja y explota y produce combustibles, desde ya está diciendo, oiga, venga, a mí me interesa empezar a tener una incidencia en la producción de electricidad como combustible. Entonces ahí hay un muy buen ejemplo, ¿sí?, de cómo realmente a nivel corporativo, a nivel empresarial, definitivamente desde ya se tienen que empezar a prever las situaciones para saber de qué manera quiero yo que cambie mi negocio, que cambie mi mundo, y no sencillamente que luego otro venga a decirme cómo tiene que cambiar mi mundo. Pues muchas gracias, Javier, porque hiciste la última pregunta que quería hacer, ya que hemos pasado una hora de discusión y que era el tiempo que nos tocaba. No quería acabar sin, pues sin esta pregunta que ya contestaste, pero que voy a hacer también a Gustavo y a María Claudia. ¿Cómo no perder esperanza frente a la inmensidad de lo que viene? ¿Cómo no perder esperanza? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el bueno que viene? Empezando por María Claudia y conociendo a ustedes, sé que si hay cosas que quieren resaltar, es su última palabra. Entonces, si han olvidado algo, pues aprovechan. ¿Cómo no perder Gracias, la esperanza para la gente que nos escucha? gracias, Guillem. Creo que esto ya es un cierre. Eh, yo creo que es difícil esa pregunta igualmente, y yo resaltaría algo que se ha mencionado en este panel, es que tenemos que ser coherentes y conscientes de todo lo que estamos haciendo en todos los niveles y en todos los nichos en donde nos encontremos. Tenemos que ser coherentes como seres humanos de lo que hacemos, de cómo vivimos, de hacia dónde vamos. Somos todavía muy pocos los que estamos pensando en este tipo de, o haciendo este tipo de discusiones. La gran mayoría de la gente solo está pensando en cómo sobrevivir hoy, cómo voy a hacer para tener el dinero suficiente para alimentar a mi familia. No si esa forma de obtener el dinero va a ser sostenible o no. Entonces, creo que tenemos que ser coherentes y tratar de transmitir ese positivismo y esas otras posibilidades para poder vivir en este planeta que todavía nos queda y que nos va a quedar si nosotros realmente hoy cambiamos de formas de pensar y de actuar. Y eso tiene que ser, digamos, el último mensaje que yo haría. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la forma de pensar de Gandhi, y Gandhi decía que la felicidad era esa coherencia que hay entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Y yo creo que nos falta eso. No es fácil, no es fácil pensar, decir y hacer en todo sentido, pero si lo logramos, creo que va a ser un camino distinto. Ese sería como el cierre que haría yo. Gustavo, te Gracias, cedo María. el turno. Vea, Gustavo. antes de la pandemia yo vengo haciendo una charla que ahora además la hago con más frecuencia, que se llama Del deber de la esperanza, citando esa frase famosa de Bárbara Ward, del deber de la esperanza a la obligación del milagro. Y es que es tan absolutamente compleja la situación de la humanidad frente a estas crisis concatenadas tan graves, que esto solo lo salva un milagro.
pero la vida lleva 4.000 millones de años haciendo milagros y nosotros somos expresión de lo que te decía ayer, la berraquera de la vida. Cuando te contaba también que una vez en una conferencia que era con traducción simultánea, decía cómo le ayuda a las traductoras a decir la berraquera de la vida, the brave stubbornness of life, la valiente terquedad de la vida, y nosotros somos una muestra de eso. Y encontramos esas esporas y ejemplos de comunidades que han logrado durante muchísimo tiempo, y por eso el hecho de tener comunidades ancestrales en nuestro territorio es un valor importante, porque si han logrado sobrevivir es porque tienen en su mochila una cantidad enorme de estrategias que nos dan lugar al optimismo y que a través del diálogo de saberes con nuevas tecnologías pues pueden potenciarse. Ese es un punto. El otro punto que me parece importante y hace referencia a alguna pregunta que apareció allí, que dice que si la educación ambiental es obligatoria, yo sí quiero dejar aquí un virus, y es que cualquier persona que asuma un cargo en el sector público especialmente, pero también en el sector privado, donde tenga que tomar decisiones que van a impactar el territorio de una u otra manera, tiene que exigírsele que haga un curso de 40 u 80 horas sobre ese continuo que es gestión ambiental, gestión del riesgo, gestión climática, para que sea absolutamente responsable del impacto que puede tener la decisión que tome en un momento determinado, y que sepa que si esa decisión va en contra de la resiliencia del territorio y entendiendo de la resiliencia de los ecosistemas y de la capacidad de las comunidades de vivir en ese territorio, tiene que asumir responsabilidades. Inclusive una cosa que ya está comenzando a tomar fuerza en el mundo es la responsabilidad penal por la creación de riesgos, que quien tome una decisión que genera riesgos asuma una responsabilidad que puede llegar incluso a ser penal. Y una última cuñita sobre el tema de la coherencia. Estoy totalmente de acuerdo. Con lo que decía Gandhi, de quien he aprendido también muchísimas cosas. La felicidad y la coherencia están de la mano. Y quizá un paso importante a la felicidad es cuando logra uno dar un paso en ese camino tan difícil que es la coherencia. Yo he logrado dar algunos pasitos tímidos, pero que me hacen feliz. Y desde hace muchos años, por ejemplo, me baño todos los días en agua fría. Y no solamente eso significa un ahorro de energía, sino sobre todo, y eso lo valoro muchísimo, un ahorro de tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Espero, pues ya hemos alcanzado el final de este conversatorio, de esta discusión. Espero que la gente que va a visualizar esta discusión, pues va a salir de aquí con esperanza y ganas de informarse, ganas de actuar en su vida personal, en su trabajo, en su manera de consumir, en su voto, tomando en cuenta pues, los retos ambientales y del cambio climático y la coherencia, pero eso es muy complicado. Gracias a los organizadores del festival, Juliana, por esta oportunidad. Invitamos a todos a conectarse al sitio del festival. Hay una programación y unas obras espectaculares. Sigue el festival hacia mañana, domingo por la tarde, entonces adelante, es una invitación a visionar esas obras que la verdad valen la pena. Gracias a nuestros eminentes panelistas, Javier, Gustavo, María Claudia, un sábado por la mañana. Muchísimas gracias de haber tomado tiempo por este intercambio. Y pues gracias a ustedes por haber seguido la discusión hasta el final. Juliana, te cedo la palabra si quieres añadir algo sobre el festival. Me parece que es el buen momento. Nada, quería mencionar que hay una pregunta que hicieron en el chat hace un rato sobre si la educación ambiental es obligatoria en Colombia. No sé si alguien quisiera responderla o si prefieren que cerremos de una vez. Pues Gustavo. una última cuñita. El gran desafío de la educación ambiental es perder el apellido y hacer que toda obligación sea que toda educación sea ambiental. Una educación que no nos enseña a convivir con el ambiente, que no nos enseña a transformarnos para hacer más fuerte el territorio frente a todas estas crisis, no es que no sea educación ambiental, es que es mala educación. Entonces, el gran desafío es ese, que la educación ambiental pierda el apellido y que toda educación se vuelva ambiental. Pues no lo hubiera mejor dicho.
Entonces, con esto les deseamos un feliz fin de semana y un buen fin de festival. Adiós. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Chao, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a las personas que se conectaron y los invito a que no se pierdan el resto de la programación del festival en festiver.org. Todas las películas que son más de 70 de más de 20 países están disponibles hasta mañana a medianoche. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un bonito día. Chao, chao. gracias. Chao. Para el cambio climático, las epidemias o los conflictos, no hay fronteras que valgan. En un mundo interconectado, todos los países deben movilizarse para encontrar soluciones conjuntas. Con sus expertos y sus socios locales, la Agence Française de Développement se compromete, en nombre de Francia y de los franceses, a encontrar, acompañar y financiar esas soluciones, además de ayudar a su implementación en más de 110 países. Su acción se lleva a cabo en 3 grandes espacios: África, a la medida de todo un continente; América y Oriente, en un diálogo con los emergentes; los 3 océanos y territorios de ultramar que tienden puentes entre Francia y el mundo. Biodiversidad, clima, salud, ciudades, educación. Los ámbitos de acción de la Agence Française de Développement son múltiples y corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La AFD es una verdadera plataforma de inversión solidaria. Trabaja con y por los países del sur en la construcción de un mundo más justo y sostenible. Agence Française de Développement, para un mundo en común.